Borley, en el condado de Essex, tiene la clase de silencio que hace eco. Un silencio de setos recortados, campanas de iglesia, que parecen venir desde dentro de la piedra, y senderos que al anochecer se vuelven más angostos de lo que son. A las afueras del pueblo, junto al cementerio de Santa María, existió durante décadas una casa larga, de ladrillo oscuro y ventanas que, según los periódicos, miraban demasiado. La rectoría de Borley. Fue levantada en 1862 para el reverendo Henry Dawson Ellis Bull y su familia numerosa. No era una mansión aristocrática, pero para el estándar de la parroquia resultaba grande, con pasillos que se extendían más allá del sentido común de una vivienda rural. Los niños corrían de una estancia a otra y la casa respondía con sus propios hábitos: crujidos, corrientes de aire, pasos que podían ser de cualquiera o de nadie. En el pueblo ya existía una leyenda de esas que no tienen archivo pero sí insistencia, la historia de una monja y un monje que, siglos atrás, habrían intentado escapar juntos y que descubiertos pagaron con la muerte. Él ejecutado, ella emparedada. Esa monja triste, decían, caminaba a veces junto al muro del cementerio por un sendero que llegó a conocerse como el Nun's Walk. Cuando la rectoría se alzó sobre el solar de casas clericales anteriores, la leyenda encontró decorado y, poco a poco, una libreta donde anotar episodios. Bajo el primer Bull, los sucesos fueron chismes amables. Carruajes que se oían sin verse, campanillas de servicio que sonaban cuando nadie las tocaba, lamparillas que parecían encenderse y apagarse en habitaciones vacías. Entonces, como en toda casa poblada, los habitantes aprendieron un código de convivencia. Si la risa de los niños y el tecleo del viento podían confundirse, nada urgía demostrar. Cuando el reverendo murió y su hijo, Harry Bull, heredó la parroquia y la casa, el rumor ganó cuerpo. Las hijas dijeron ver a la monja cruzar el jardín. Alguna afirmó que, si se la llamaba, la figura continuaba su marcha sin desvío. Los diarios locales recogieron anécdotas con prudencia. La mayor parte de la vida siguió siendo vida, oficios, visitas, estaciones. La rectoría, entretanto, se afianzó en su papel de vecino raro, el que a veces hace ruido a horas extrañas y del que todos hablan bajito porque, después de todo, es de la iglesia. En 1928 llegaron de fuera el reverendo Guy Eric Smith y su esposa, Mabel. Traían ojos nuevos, una sensibilidad diferente a la de los Bull, y al poco tiempo escribieron cartas donde hablaban de golpes en tabiques, pasos que cruzaban el piso de arriba cuando ellos estaban abajo, una alacena que vibraba como si un carruaje hubiese pasado rozando la pared, y una calavera pequeña que apareció envuelta en tierra bajo una baldosa suelta del pasillo. Con ese inventario, se aventuraron a buscar consejo más allá del pueblo. Una carta a un periódico londinense tocó la tecla de quien sabría convertir el caso en fenómeno: Harry Price, investigador autodidacta con olfato para los titulares y una mezcla de método y teatro que lo volvía irresistible. Price visitó la casa con una comitiva de curiosos y reporteros. Dejó harina en el suelo para registrar huellas, selló puertas con lacre, apagó lámparas para escuchar mejor y redactó frases donde lo inconcluso sonaba a promesa. No demostró, pero contagió. La prensa lo siguió con gusto. La casa más embrujada de Inglaterra, decía un encabezado, y debajo una fotografía donde la rectoría aparecía como debía aparecer, solemne, ligeramente torcida por la lente con la iglesia, asomando al fondo como una garantía moral de que si algo sucedía no sería banal. Poco después llegaron los Foyster, el reverendo Lionel, su esposa Marianne y la pequeña Adelaide. El período Foyster es el corazón dramático de la leyenda. Los testimonios empiezan a acumularse, cambian de calor y de ritmo, suenan a vida doméstica bajo tensión. Marianne, joven aislada con una niña pequeña y un marido enfermo y celoso, describe tirones de pelo en la escalera, roces en la nuca,
empujones que la obligan a sentarse de golpe y objetos que cruzan el aire de forma deliberada. Libros que salen de estantes, cuadros que golpean el suelo con una precisión que ofende más que asusta. Lionel anota horarios, pone en marcha una especie de protocolo. Si 3 golpes responden a una pregunta, bajan la voz. Si 2 desmienten, repiten. Si 1, se santiguan sin prisa. En paredes y papel pintado empiezan a aparecer frases torpes, como escritas con dedo húmedo o carboncillo. Marianne, por favor, ayuda. Marianne, reza por mí. Lite, más, pries. Una mezcla de inglés elemental y francés maltratado. Price regresa, recoge muestras, fotografía, cataloga. Para él, las palabras son evidencia de un intento de comunicación. Para los escépticos que vendrán después, son la confesión de un hogar desbordado que encontró un idioma para hablar sin decir. Ambas lecturas pueden sostenerse a la vez. Lo paranormal como gramática de un malestar y el malestar como combustible de lo paranormal. La casa, entre tanto, sigue siendo casa. Pasillos largos donde la corriente decide su propia arquitectura, tuberías que se dilatan y golpean metal con puntualidad de espectro, roedores que conocen los falsos techos mejor que cualquier visitante. Pero todo objeto cotidiano, bajo ciertas luces, se transforma. Una campanilla que vibraría de todos modos, se vuelve respuesta. Una sombra que siempre estuvo en el rellano se vuelve hábito. Una calavera hallada en un terreno que, durante siglos, fue cementerio antes que jardín, se vuelve prueba. En ese caldo nace el tono de Borley, que no es el grito de terror, sino el susurro de lo inevitable. No hay persecuciones espectaculares ni muebles que vuelan a través de puertas. Hay una casa que parece contestar, como un animal viejo que conoce la rutina y de vez en cuando recuerda que estuvo allí antes que quienes hoy lo habitan. Atento a esa música, Price organiza en 1937 un experimento ambicioso. Alquila la rectoría y convoca a decenas de voluntarios con libreta en mano. No son espiritistas profesionales, son maestros, oficinistas, estudiantes, vecinos con curiosidad. Les reparte un manual con horarios, zonas de vigilancia, instrucciones para anotar olores, pasos, luces, corrientes. Las noches transcurren en guardia. Algunos apuntan un golpe que podría ser el viento, otros, una luz en el jardín cuando la iglesia no toca, otros, nada. El material de campo es irregular como toda anotación honesta. Páginas con líneas en blanco, seguidas de párrafos exaltados cuando el silencio se interrumpe, aunque sea por una rata que decide pasar por el lugar exacto en el momento exacto. Con esos cuadernos, Price escribe su libro y le da a la casa una biografía que resiste las temporadas. Las jornadas estériles se vuelven atmósfera, los aciertos fortuitos, eslabones. Para el gran público, la ecuación funciona. Mientras tanto, la rectoría envejece. Los inviernos de Essex se cuelan, el yeso cede, alguna teja zumba más de la cuenta. En 1939, un incendio la arrasa. El tejado cae, quedan muros como costillas a la intemperie. La guerra en Europa pone otros titulares. Borley Rectory se vuelve un solar con memoria. Y con esa ausencia gana un poder raro. El lugar que ya no está se narra con más soltura que el lugar que aún pide explicación. Tras la guerra, la Society for Psychical Research revisa con lupa el expediente Price. Eric Dingwall, K. M. Goldney y Trevor H. Hall firman un trabajo seco, meticuloso, casi pedagógico en su severidad. Señalan que el investigador se dejó llevar por el encanto de su propia narración, que seleccionó testimonios con mano más amable que rigurosa, que los experimentos de control fueron pobres, que hay evidencias de travesuras humanas y de sugestión colectiva. El veredicto no tiene piedad. Borley fue un gran relato, no un gran caso, y sin embargo, incluso ese revés contribuye a fijar la leyenda, porque la saca de la esfera de la prueba y la deja en la del mito, que no necesita demostración sino persistencia.
Borley comienza a significar algo aunque ya no esté en pie. La casa como pantalla de duelos, celos, culpas, deseos no dichos, la comunidad rural como coro discreto, el investigador carismático como director de escena. A esta altura, conviene volver a la leyenda madre, la de la monja emparedada. Es hermosa a su manera severa, amor prohibido, castigo medieval, voto roto, alma que no descansa. No hay archivo parroquial ni acta judicial que la sostenga, pero el cuento viaja bien porque responde a una necesidad del paisaje. Un pasado romántico que explique la tristeza de una figura que dicen ver junto al muro. En verano, el Nuns Walk seguía recibiendo paseantes que aguardaban, sin admitirlo, el momento de entrever un hábito en la penumbra. Hay quien, al caer la tarde, cree ver una silueta. Hay quien oye el rodar de ruedas sobre grava. Hay quien, más prosaico, solo repara en el frescor que traen los prados cuando el sol decide irse. El misterio no necesita que todos crean. Le alcanza con que unos pocos insistan. El caso Foister, con sus escrituras en paredes, es quizá el capítulo más humano de la historia. Años después, Marianne admitiría que su matrimonio fue un malabar constante de enfermedad, celos, pobreza y aislamiento, y que su propia vida sentimental fue más turbulenta de lo que podía confesar de puertas para afuera. En ese clima, cualquier cosa escrita en una pared podía ser un grito. Puede que un visitante indeseado agarrara un carboncillo y jugara a ser espectro. Puede que una mujer agotada encontrara en la leyenda una forma de pedir que alguien la sacara de allí. Puede que, como pensó Price, hubiese una inteligencia organizando frases desde otra orilla. Dejar abiertas las tres opciones no es cobardía. Es justicia para con la complejidad de las casas donde la vida se hace cuesta arriba. El misterio, cuando es decente, no borra lo humano para coronar lo sobrenatural. Lo hospeda y le da nombre. También vale la pena bajar a tierra las explicaciones sobrias que no matan la poesía, solo le dan marco. Las casas de ladrillo y madera se dilatan y contraen con la humedad. Los radiadores y tuberías golpean cuando toman vida. Los suelos viejos tienen panzas invisibles que hacen rodar bolitas tinteros y saleros sin necesidad de manos. Los cementerios producen calaveras, porque son cementerios. Las campanillas vibran con corrientes que el cuerpo no reconoce. Los animales con orejas mejores que las nuestras detectan y anuncian lo que a nosotros se nos escapa. A veces la gente juega. Un adolescente travieso, un visitante con ganas de chispa, un periodista que, por un titular, hace de la harina del suelo una pista cuando solo fue harina. A veces, simplemente, queremos ver. Quien ha vigilado de noche sabe cuán fácil es convertir un ruido en respuesta cuando lo que deseamos es que alguien, quien sea, conteste. Y aún así, queda un remanente que resiste los catálogos, la insistencia de ciertas escenas que se repiten con matices durante décadas, la economía con que se construyen algunos episodios, una llave que cae en el momento exacto, una frase que aparece en el rincón que todos cruzan. Un golpe que sabe esperar a que el silencio sea pleno. La sensación de respeto que provoca el solar vacío, más allá del morbo del turismo. Lo que conmueve de Borley no es el espanto, sino la sobriedad. En el imaginario no hay demonios grandilocuentes ni muebles que atraviesan muros. Hay una monja que camina, una campanilla que suena, una casa que se defiende del olvido. Imagina caminar hoy por el borde del campo donde estuvo la rectoría. La iglesia de Santa María sigue ahí, con su torre discreta. El muro conserva musgos que conocen más catecismos que cualquiera de nosotros. El viento se mueve entre las lápidas y hace ese ruido seco vegetal que parece letra menuda. El rectángulo que ocupó la casa se intuye como una cicatriz en la hierba. No hay estructura, pero hay presencia. Cualquier narración que dure lo que dura un viaje requiere un cierre, y el de Borley es sencillo. Un lugar que aprendió a contar su pena y su comedia sin que los hechos fueran obedientes. Para algunos, Harry Price fue un héroe del misterio. Para otros, un hombre de espectáculo. Para otros más,
Un ejemplo de cómo el deseo de creer puede más que la disciplina. Las tres cosas pueden ser parcialmente ciertas. Para los Foister, la rectoría fue un hogar hostil. Para los Smith, un problema sin manual. Para los Bull, una casa de infancia donde la imaginación fue escuela. Para el pueblo, fue un foco que atrajo coches y miradas que nadie pidió. Para quienes llegamos tarde, es un cuento que enseña a oír sin ceder del todo la razón. Así que cuando alguien repita, con la prisa de los atajos, que Borley fue la casa más embrujada de Inglaterra, puedes responder con calma que fue, sobre todo, una casa donde muchas vidas se cruzaron, que una leyenda de monja emparedada dio aliento a lo que el paisaje ya sospechaba, que un investigador con oficio supo convertir anotaciones irregulares en libro, que una demolición convirtió ladrillos en mito y que el misterio, ese misterio decente que no exige grito, consiste a veces en mirar un solar y sentir que allí hubo conversaciones que ya no podremos escuchar. Si necesitas una imagen final, toma esta. Atardece, las golondrinas bajan y dibujan entre cielo y torre las curvas que el ojo agradece. Alguien camina por el Nuns Walk y por pura cortesía deja un espacio a su lado como si esperara compañía. Nadie llega, o quizás sí, y no hace falta mirar. En esa forma de esperar sin exigir está, me parece, la manera adulta de convivir con los lugares que el tiempo ha vuelto raros. Borley Rectory ya no existe, y, al mismo tiempo, no se va. Eso bastó para que nos sentáramos a escucharla durante todo este tramo. Si alguna casa merece que la contemos sin gritar, es esta. Y si alguna enseñanza deja, es que a veces las paredes hablan con los mismos tonos que nuestras vidas. Golpes pequeños, frases escritas a medias, silencios que dicen más que cualquier prueba.